Hechos que se refieren al difunto Arthur Jermyn y su familia. 1920. Capítulo primero. La vida es una cosa horrible y, en el fondo, detrás de lo que sabemos de ella, hay una verdad demoníaca que la hace en ocasiones 1000 veces más horrible. La ciencia, que ya es agobiante con sus continuas revelaciones, será quizá el último exterminador de la especie humana, si acaso somos una especie aparte, ya que su reserva de horrores inimaginables lanzada sobre el mundo nunca podría ser soportada por cerebros mortales. Si supiéramos lo que en verdad somos, deberíamos hacer lo que hizo Sir Arthur Jermyn. Y Arthur Jermyn empapó sus ropas de aceite una noche y se prendió fuego. Nadie colocó los fragmentos carbonizados en una urna ni alzó un memorial para conmemorar lo que había sido, porque se encontraron ciertos papeles y cierto objeto en una caja que causaron que los hombres quisieran olvidarlo. Algunos de los que lo conocieron ni siquiera admiten que alguna vez existió. Arthur Jermyn salió al páramo y se quemó después de ver el objeto que contenía una caja que le llegó desde África. Fue este objeto, y no su peculiar apariencia personal, lo que le llevó a acabar con su vida. A muchos no les habría gustado vivir si tuvieran las características peculiares de Arthur Jermyn, pero él había sido poeta y erudito, y no le había importado. El aprendizaje estaba en su sangre, porque su bisabuelo, Sir Robert Jermyn, B.T., había sido un antropólogo notable, mientras que su tatarabuelo, Sir Wade Jermyn, fue uno de los primeros exploradores de la región del Congo y había escrito con gran erudición sobre sus tribus animales y supuestas antigüedades. De hecho, el viejo Sir Wade había poseído un celo intelectual que es equivalente a una manía. Sus extrañas conjeturas sobre una civilización congoleña blanca prehistórica le hicieron ganarse muchas burlas cuando su libro, Observaciones sobre diversos lugares de África, fue publicado. En 1765, este intrépido explorador fue ingresado en un manicomio de Huntingdon. La locura estaba en todos los Jermyn, y la gente se congratulaba de que no hubiera muchos de ellos. La extirpe no ramificó, y Arthur era el último. De no haberlo sido, no se puede decir cómo habría relacionado cuando llegó el objeto. Los Jermyn nunca fueron bien vistos, había algo en ellos que estaba mal, aunque Arthur era el peor, y eso que los viejos retratos familiares de Jermyn House, anteriores a la época de Sir Wade, mostraban unos rostros bastante bien parecidos. Ciertamente, la locura comenzó con Sir Wade, cuyas salvajes historias de África fueron a la vez el deleite y el terror de sus propios amigos. Tenía una colección de trofeos y especies que no eran como los que un hombre normal acumularía y preservaría. Su extrañeza se veía claramente en el aislamiento el que tenía sometido a su esposa, a la manera oriental. Esta, según contaba él, era la hija de un comerciante portugués que había conocido en África, al que no le gustaban las costumbres inglesas. Ella lo había acompañado, con un hijo recién nacido en África, por el segundo y más largo de sus viajes, y volvió a ir con él al tercero y último, del que no regresó jamás. Nadie la había visto de cerca, ni siquiera los sirvientes, pues al parecer tenía un carácter violento y singular. Durante su breve estadía en Jermyn House, ocupó la ala más remota, y solo su esposo la atendía. Sir Wade mostraba, de hecho, una peculiar solicitud por su familia, porque cuando regresara a África no permitía que nadie cuidara de su pequeño hijo, salvo una repugnante mujer negra de Guinea. Al regresar, después de la muerte de Lady Jermyn, él mismo asumió el cuidado completo del niño. Pero fue la forma de hablar de Sir Wade, especialmente cuando estaba borracho, lo que principalmente indujo a sus amigos a considerarlo loco.
En una era racional como el siglo XVIII, no era prudente que un erudito hablara sobre paisajes salvajes y escenas disparatadas bajo la luna del Congo, de los gigantescos rumores y pilares de una ciudad olvidada, desmoronada y cubierta de vegetación, y de húmedos y silenciosos escalones de piedra que bajan interminablemente hacia la oscuridad de las abundantes bóvedas llenas de tesoros e inconcebibles catacumbas. Especialmente era imprudente su delirio sobre los seres vivos que se podían encontrar en ese lugar, criaturas híbridas, medio salvajes, en medio de aquella ciudad limpia y envejecida, criaturas fabulosas que incluso Plinio describiría con escepticismo, seres que podrían haber surgido después de que los grandes monos hubieran invadido la ciudad moribunda con sus paredes y pilares, sus bóvedas y extrañas tallas. Sin embargo, después de regresar a casa por última vez, Sir Wayne mencionaba tales asuntos con un entusiasmo increíblemente extraño, sobre todo después del tercer trago en el Knight's Head, alardeando de lo que había encontrado en la jungla y de cómo había vivido entre las terribles ruinas que solo él conocía. Y al final relató tales cosas sobre los seres que allí vivían, que fue llevado al manicomio. Pero se arrepintió muy poco cuando se vio encerrado en la habitación de Huntington, porque su mente funcionaba de otra manera. Desde que su hijo había comenzado a crecer y dejar atrás la infancia, cada vez le gustaba menos su hogar, hasta que por fin parecía temerlo. El Knight's Head le había convertido en su cuartel general, y cuando lo reclutaron expresó cierta vaga gratitud por sentirse salvo. 3 años después murió. El hijo de Wade Jermyn, Philip, era una persona muy peculiar, a pesar del enorme parecido físico con su padre. Su aspecto y su conducta eran tan toscos, en infinidad de detalles, que fue rechazado universalmente. Aunque no heredó la locura como temían algunos, era densamente estúpido y le daban breves episodios de violencia incontrolable. De cuerpo era más bien pequeño, pero poderosamente fuerte, y tenía una agilidad increíble. 12 años después de heredar su título, se casó con la hija de su guardabosques, una persona que se decía que era de origen gitano, pero no había nacido aún su hijo cuando se unió a la armada como un marinero común, colmando la indignación general que sus hábitos y desigual casamiento habían generado. Después del final de la guerra de Estados Unidos, se supo que era marino mercante en un buque que comerciaba con África, adquiriendo una gran reputación por sus hazañas. Hombre fuerte y excelente gaviero, pero una noche desapareció del barco cuando estaba fondeado en la costa del Congo. En el hijo de Sir Philip Jermyn, la ya aceptada peculiaridad familiar dio un giro extraño y fatal. Alto y bastante guapo, con una especie de extraña gracia oriental, a pesar de algunas pequeñas rarezas de proporción. Robert Jermyn comenzó su vida como erudito e investigador. Fue él el primero que estudió científicamente la vasta colección de reliquias que su loco abuelo había traído de África, y quien hizo el nombre de la familia tan célebre en la etnología como en la exploración. En 1815, Sir Robert se casó con una hija del séptimo vizconde, Brightholme. Posteriormente fue bendecido con 3 hijos, el mayor y el más joven de los cuales nunca fueron vistos públicamente, debido a deformidades en la mente y el cuerpo. Aterrado por estas desgracias familiares, el científico buscó alivio en el trabajo e hizo 2 largas expediciones en el interior de África. En 1849, su segundo hijo, Neville, una persona singularmente repelente que parecía combinar la seguridad de Philip Jermyn con la arrogancia de los Brightholmes, huyó con una vulgar bailarina, aunque fue perdonado su regreso al año siguiente. Regresó a Jermyn House, viudo y con un niño pequeño, Alfred, que un día sería el padre de Arthur Jermyn. Los amigos de Sir Robert Jermyn aseguraban que toda esta serie de aflicciones fue lo que acabó trastornando su mente, aunque lo más probable es que la causa del desastre fuera solo un poco de folclore africano.
El anciano erudito había estado recolectando leyendas de las tribus Onca cerca del terreno que había explorado su abuelo y él mismo, esperando en cierta forma cortejar los salvajes cuentos de Sir Wade sobre una ciudad perdida poblada por extrañas criaturas híbridas. Una cierta coherencia en los extraños documentos de su antepasado sugería que la imaginación del loco podría haber sido estimulada por mitos nativos. El 19 de octubre de 1852, el explorador Samuel Seaton visitó Jermyn House con un manuscrito de notas recogidas entre los Songa, creyendo que ciertas leyendas de una ciudad gris de monos blancos, gobernados por un dios blanco, podrían ser válidas para el etnólogo. En su conversación, probablemente proporcionó muchos detalles adicionales, cuya naturaleza nunca se conocerá, ya que de pronto acaeció una serie de tragedias horribles. Cuando Sir Robert Jermyn salió de su biblioteca, dejó atrás el estrangulado cadáver del explorador, y antes de que pudiera ser detenido, había acabado con sus 3 hijos, los 2 que nunca habían sido vistos y el hijo que se había escapado. Neville Jermyn murió defendiendo con éxito a su propio hijo de 2 años, que aparentemente estaba incluido en el plan del viejo asesino, el mismo Sir Robert. Después de repetidos intentos de suicidio y una terca negativa a emitir un sonido articulado, murió de apoplejía en su segundo año de prisión. Sir Alfred Jermyn era baronet antes de su cuarto cumpleaños, pero sus gustos nunca se ajustaron a su dignidad. A los 20 años se habría unido a una banda de intérpretes de music hall y a los 36 había abandonado a su esposa y a su hijo para viajar con un circo americano itinerante. Su final fue bastante horrible. Entre los animales del espectáculo con el que viajaba había un enorme gorila macho de color más claro que lo normal, una bestia sorprendentemente dócil, muy querida por los artistas. Con este gorila, Alfred Jermyn estaba singularmente fascinado. En muchas ocasiones los dos se miraban durante largo rato a través de los barrotes de la jaula. Con el tiempo, Jermyn obtuvo permiso para entrenar al animal, asombrando al público y a los otros artistas con sus logros. Una mañana en Chicago, cuando el gorila y Alfred Jermyn estaban ensayando un combate de boxeo sumamente ingenioso, el simio lanzó un golpe con más fuerza que de costumbre, lastimando al mismo tiempo el cuerpo y la dignidad del entrenador aficionado. A los miembros de el mayor espectáculo del mundo no les gustaba hablar de lo que sucedió a continuación. No se esperaban oír decir a Alfred Jermyn un grito tan agudo e inhumano, ni verlo agarrar a su torpe antagonista con ambas manos, tirarlo al suelo de la jaula y morderlo diabólicamente en la garganta peluda. Al gorila le pilló desprevenido, pero no por mucho tiempo, y antes de que su habitual entrenador pudiera hacerle daño, el cuerpo que había pertenecido a un baronet había quedado irreconocible.